Buenos días, qué gusto saludarles, qué gozo también el poderles ver y bueno, poder extender una bendición por este medio. No sé cómo se sienta usted, pero nosotros estamos muy animados con estos devocionales 61 días de doctrina y conocimiento. Queremos animarle en este tiempo. Dios sigue actuando sobre nosotros, su soberanía es plena cada día. Así que en todos estos devocionales usted conocerá más del amor de Dios y sobre todo de la voluntad de Dios. Esta mañana estaremos meditando en un tema muy importante para nuestra vida y se titula La explicación de Pablo tocante al Evangelio, las buenas nuevas de salvación para usted y para mí. Basado en la porción de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Mire, el entusiasmo de Pablo para evangelizar brotaba también de la alta estima en que tenían el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. Siempre tenemos que tenerlo en alta estima. Y lo vamos a ver el por qué. Muchos lo consideraban el tema de la carta. Y lo es, hermanos, en cierto sentido. Cuando menos Pablo lo proclamaba de buena gana, como la respuesta a la necesidad espiritual de la humanidad, que necesitábamos a Cristo. Ahora, lo identificó como el recurso infinito, la habilidad espiritual de Dios aplicado hacia la meta de la salvación en la vida de todo aquel que cree. Sea cual fuere su trasfondo racial, reconoció sin embargo que el judío tenía prioridad, lo que se expresa con la palabra primeramente, misma que cuenta con un apoyo textual suficiente y cuya veracidad no se cuestiona. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9 y 10 nos refiere a esto. En el versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y lo vamos a ver porque la salvación era directamente para los judíos. Es algo muy importante que tú y yo entendamos que gracias a ese rechazo nosotros tuvimos el alcance de Dios para nuestra vida. Mira, debido a que los judíos son la nación escogida, ahí en el capítulo 11:1 nos dice, los custodios de la revelación divina, hermanos. Híjole, qué importante esto. Mire, ahí en el capítulo 3, versículo 2, hace una pregunta en el versículo 1 y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y responde en el versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos les fue confiada la palabra de Dios para que la transmitieran al mundo y la dieran a conocer el poder de Dios. Tuvieron ese privilegio, pero lo rechazaron. Es el pueblo por el medio del cual Dios trajo a Cristo al mundo. Y en el capítulo 9, versículo 5, tienen el lugar de privilegio cronológico como se ve en la historia bíblica, hermanos. Es algo maravilloso. Pero vieran cómo rechazaron esta parte. Pero analicemos los versículos, estos dos bellos versículos que vamos a ver esta mañana en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Mire, dice Pablo, y quiero que lo vamos a ir desmenuzando para entender más la esencia de todo esto. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y la razón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque al judío venía la salvación. Dice la frase, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta frase, la forma verbal, avergüenzo, Pablo utiliza este mismo verbo en varios pasajes. Por ejemplo, en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, 8, le dice, no te avergüences del Evangelio. En el versículo 12, no me avergüenzo, Pablo le dice. Y el versículo 16 dice, no se avergonzó de mis cadenas, hablando de un hombre que seguía a Pablo. Pablo, mire, no rehuía proclamar públicamente su compromiso con Cristo.
no se avergonzaba de decir públicamente, soy cristiano. Jamás lo hizo. El evangelio, aquí hay una palabra que se utiliza, to evangelion, en las buenas noticias de la salvación que hay en Cristo. Pero menciona también porque es poder de Dios. Aquí viene de una palabra, dinamis garteus esti. El vocablo dinamis, hermanos, significa poder dinámico y no explosivo. El evangelio no actúa como la dinamita, sino como un generador de energía. La expresión de Dios, Teo, es un genitivo de posición. El poder del evangelio proviene de Dios y solo a Él le pertenece. El poder del evangelio es de Dios, no es de nosotros. Pero es algo activo en nuestras vidas. No me avergüenzo porque es poder para salvación, dice, a todo aquel que cree. Aquí el objetivo de las buenas nuevas es proveer salvación a todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo. El requisito único estipulado por Dios para que cualquier pecador sea salvo es la fe personal en Cristo, hermanos. Esa fe no es un mero asentimiento intelectual, sino una entrega de la vida a Cristo. Lo que nos dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea en su sacrificio, lo que Él hizo, no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. Pero también dice que es para salvación a todo aquel que cree, al judío, dice primeramente, y también al griego. Esta frase, hermano, está en oposición con todo aquel que cree, en lo que respecta al evangelio. No hay diferencia entre judío y gentil, pero el judío tiene cierta prioridad según lo expresa el vocablo que utiliza aquí, proton, primeramente. Es prioridad y sobre todo se deriva del hecho de que según el plan de Dios, la salvación viene de los judíos. ¿Recuerda usted cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana que le dice, porque la salvación viene de los judíos? Mire, además Dios ha querido usar a los judíos para dar al mundo la revelación escrita de su palabra. Ahí en Romanos 3:2 nos dice eso. Esa convicción llevó a Pablo a predicar el evangelio a sus compatriotas cuando llegaba a cualquier ciudad. El judío también es primero en lo que respecta al juicio de Dios. En Romanos 2:9 nos habla de esto. Todo privilegio comparte una responsabilidad que le fue dada a ellos, pero ellos rechazaron ese privilegio. Ahora, veamos ahora el versículo 17. Dijo Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando se refiere al justo, se refiere a la persona justificada por Dios, presentada justo. Cuando Cristo viene y muere por sus pecados, Él lo acepta, Dios lo presenta, Cristo lo presenta justo delante del Padre, pagando su deuda. Es interesante esta parte porque me encanta. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien ha pagado tu deuda? ¿Cómo te sientes? Quiero que empieces a analizar todo esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero vamos a ver las frases. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Aquí el vocablo justicia es utilizado por Pablo en el sentido forense de justicia imputada. El verbo relacionado con dicho término es dikaio, que significa declarar justo. Escúcheme, qué importante. Cristo te declaró justo delante de su Padre, pagando por tus pecados y que tú no tengas nada que pagar. Esto es muy importante y esto tienes que atesorarlo en tu corazón. Porque Cristo me presenta justo. Cuando mi justicia no puedo llegar yo a Dios. Cristo me presenta justo, diciendo yo ya pagué por Él. Y lo único que yo tengo que hacer y tú tienes que hacer es haber creído en Cristo Jesús como el Salvador de tu vida.
Esta palabra justo a usted y a mí debe de quedarnos plasmada en la mente y en el corazón. Dios pagó tu deuda, el castigo de nuestra deuda, y esa relación de paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Ahora, el apóstol habla aquí de la justicia de Dios, hermanos. La expresión de Dios, Teu, es un genitivo de sujeto aquí. De modo que Pablo se refiere a una clase de justicia que Dios provee para quienes ponen su fe en Cristo. La justicia aquí aludida está ausente de la vida de todo ser humano. El ser humano no puede llegar a Dios por su propia justicia. El ser humano no puede alcanzar su propia justicia. Necesita la justicia de Dios en Cristo Jesús. El hombre es injusto, hermano, y por lo tanto no puede acercarse a Dios por sus propios méritos. No puede. Pero es Dios el que se acerca. Solo cuando se acoge a la gracia que Dios le ofrece a través de Cristo y mediante el Evangelio, es recubierto de la justicia de Dios. Entonces, hermano, el pecador es declarado justo y recibido en la presencia de Dios. Veamos unos pasajes que habla de esto y me encanta. Romanos 3, 20 al 24. Y de verdad, tú y yo tenemos que analizar cada día de nuestra vida todo lo que hizo Cristo en nosotros. Dice el 20 al 24, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, ya que por las obras de la ley, ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluida a judíos y a gentiles, también a nosotros. Dice, siendo justificados, presentados justos, hermanos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la compra que Cristo hizo por nosotros, que es en Cristo Jesús. Qué bellas palabras. Me encanta la escritura, me encanta cómo podemos desmenuzarla y darnos cuenta toda la obra que Dios hizo en nosotros. El Evangelio, hermano, pone de manifiesto la base sobre la cual Dios puede declarar justo y recibir al pecador. La muerte y la resurrección de Cristo son, sin lugar a duda, esa base, créame. Pero dice también, por fe y para fe. Esa locución ha sido traducida de varias maneras. Una, por fe sobre la base de la fe. Dos, por fe hacia aquel que tiene fe. Y tres, por fe de principio a fin. Todos por fe. Y por la fe en Jesucristo. Y aún esa fe es interesante cómo el Señor la pone en ti para que tú puedas creer. Pero esos son asuntos más adelante teológicos que podemos ver. Literalmente, la frase significa por fe con referencia a la fe. Todo tiene que ver con la fe en Jesucristo. Lo que Pablo desea destacar, hermanos, aquí evidentemente es el hecho de que la justicia aludida en este pasaje es imposible de obtener por méritos humanos. No podemos. Una observación adicional y necesaria es que Pablo no trata aquí la justicia como atributo divino, sino como lo que Dios demanda para que un pecador sea recibido en su presencia. Se le imputa la justicia de Dios a través de Cristo para que Él pueda estar en su presencia. Jamás por mérito propio. Pero dice, ¿cómo está escrito? La referencia aquí es el carácter permanente, autoritativo de la revelación escrita. La palabra de Dios. El énfasis podría expresarse así. Ha sido escrito y permanece así. Pablo creía firmemente en la autoridad de la palabra de Dios y era algo que él proclamaba. Pero esta porción que sigue dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando habla de justo, no habla de aquellas personas que se creen justas, que creen que tienen derecho a merecer. No, habla de aquellos que fueron justificados por la sangre de Cristo.
Pablo cita aquí al profeta, fíjense, Habacuc, ahí en el capítulo 2, versículo 4. Debe tenerse bien claro que la doctrina de la justificación por la fe no nace en el Nuevo Testamento, sino que tiene carácter y tiene raíces en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes aquí, por ejemplo, Isaías 61, 10 y 11, Isaías 62, 1 y 2, Salmo 72, 3, Salmo 85, 11. Dios declaró a Abraham justo por la fe, y lo vemos ahí en Génesis 15, 6. Fue declarado por haber creído a Dios. Fue tomada por justicia, y ahí vemos la justificación desde la antigüedad. Ahora en Cristo somos justificados. Hermanos, así que resumiendo y concluyendo, mis hermanos, los versículos antes considerados ponen de manifiesto ciertas verdades importantes relacionadas con el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia, qué importante. En primer lugar, el Evangelio concierne a la persona de Jesucristo. Él es, según la carne, simiente de David, y por el lado divino es la persona divina del Hijo eterno. Después de completar su obra de redención, fue resucitado de los muertos. En segundo lugar, el Evangelio de la gracia debe ser predicado, hermanos, entre todos los pueblos de la tierra, con miras a la obediencia de la fe. Como pastor, yo te puedo decir, no hemos perdido la oportunidad de estar compartiendo el Evangelio y ver la mano poderosa de Dios. Hace unos días me hablaba una persona que era su novia y dice, pastor, quiere recibir a Cristo. ¿Sabe? Pero lo más interesante es cómo Dios prepara el corazón de la gente para recibir ese Evangelio, el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio de Cristo. Y me gozo en eso, de poder predicar ese Evangelio puro. Y no me avergüenzo, de verdad, de decir lo que soy, porque eso es una gran bendición. Por eso es importante, es decir, con el propósito definido de que los que oyen el mensaje pongan su fe en la persona de Cristo en obediencia al mandato de Dios. Este tiempo no ha sido fácil para muchos. Mucha gente ha perdido a familiares, pero sin pensarlo, Dios ha usado esa muerte para traer vida a sus corazones. Y alabamos a Dios por ello. Créame, nos duele la pérdida de un ser querido, de un familiar, pero sabemos que está en la presencia de Dios. Y una de las cosas que he pensado mucho este tiempo es que Dios nos quiere librar de tantas cosas. Y en cierta forma ellos ya los libró. Pero estamos acá nosotros. Tenemos que perseverar y compartir constantemente el Evangelio. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ser cristiano, de lo que creí. Pablo se apasionó. Pablo tomó el Evangelio, lo abrazó y siguió adelante en su vida. Estudiando la vida de Pablo, déjame decirte algo. Podrías decir que no encuentras errores, porque fue un hombre que abrazó la verdad de Dios y la plasmó más que los otros discípulos. Este hombre se apasionó por Dios, lo creyó, lo vivió y lo extendió. Así debe ser la vida de un cristiano. Mire, la proclamación del Evangelio debe realizarse por quienes han conocido. Si tú has conocido a Cristo y te has beneficiado del perdón de Dios y has recibido el regalo de vida eterna, tienes que compartirlo. De gracia recibiste. El Evangelio es un regalo digno de recibir, digno de valorar, pero digno también de compartir. Mire, los tales son deudores al resto del mundo. La deuda pendiente es la de la proclamación del Evangelio, hermano. Además, el Evangelio de la gracia de Dios constituye el único camino para cualquier persona, ya sea gentil o judío, ¿sabe qué? Tenga acceso y para que tenga acceso y recepción en la presencia de Dios. Dios declara justo a todo aquel que se le acerca cubierto con la justicia de Cristo. Así que, ¿sabe? Siempre nosotros debemos meditar en la palabra de Dios.
Siempre. Hermanos, me encantan estos pasajes, esos últimos de Romanos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, a griegos y a no griegos. Vea lo que dice Pablo. A sabios y no sabios, soy deudor. Estoy en deuda con Cristo. Y tengo que proclamar a Cristo. Y el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, fíjese lo que dice Pablo, mi deseo es este. En cuanto a mí, lo que yo voy a hacer, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Era el deseo de Pablo. Vamos a ver a través de todo este devocionales la vida de Pablo, pero también una vida de gracia, de misericordia, de bondad en Dios y cómo Dios tuvo gran misericordia para ti y para mí. Y esto nos debe hacer valorar más. Así que por favor, contésteme esta pregunta. Y esta se la voy a dejar de tarea para que usted me esté meditando en el transcurso del día. ¿Qué tan en deuda te sientes tú para con Dios? ¿Qué tan endeudado te sientes tú para con Dios? ¿Y qué vas a hacer al sentir ese peso de deuda? Pablo decía, soy deudor, Señor. Te salgo debiendo. No alcanzaré a pagar tanta gracia, tanta misericordia que has tenido por mí. Yo no alcanzo a entender todavía tanta misericordia. El hecho de que hoy me levanté es un acto de misericordia de parte de Dios. Y ese acto de misericordia debe de llevarme a proclamar su evangelio, a proclamar la buena nueva de salvación. Lo que recibiste de gracia, dalo. Así que te invito a orar y que medites qué tan en deuda estás tú con el Señor. Y si te sientes ese peso de deuda, empieza a liberarte proclamando el evangelio. Amén. Le invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder reconocer que tú eres nuestro Dios. En verdad, Señor, no nos avergonzamos del evangelio, Señor, en ningún sentido, porque es poder de Dios. Por ese evangelio, nuestra vida fue transformada, fue cambiada, fue perdonada a través del sacrificio de Cristo. Y no hay vergüenza, al contrario, hay sumisión voluntaria a lo que tú nos pides, Señor. De verdad, la obediencia nos trae libertad plena, Dios, y gracias por ello, por hacérnoslo entender. Pero no todos quieren tomar esta parte. Señor, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos últimos, pero tú estás a nuestro lado y has prometido estar hasta el fin del mundo. Así que abre nuestras bocas para proclamar tu evangelio, Señor, y hablar las buenas nuevas. Hablar de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, y que solamente tu justicia nos lleva a tu presencia. Mas el justo, por la fe en Cristo, vivirá. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te pedimos que nos guíes de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanta gracia. Y gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de servirte, de serte fiel y seguir, Padre, lo que tú nos has mandado. Así que, Señor, en tus manos encomendamos este tiempo y que cada uno de mis hermanos que está escuchando esto se desafíe en su corazón, porque es un deudor a ti, Señor, de proclamar tu evangelio y proclamar las buenas nuevas. Padre, bendecimos a todo aquel que abre su boca para proclamar tu evangelio, a todo aquel que está dispuesto en su corazón de hacer tu voluntad y vivir para ti, Señor, y morir cada día a sí mismo. Gracias, Dios, por lo que harás y lo que haces en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un gusto, un placer saludarlos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con otro devocional más. Aquí estaremos con ustedes. Y la verdad, enriquecido en la palabra de Dios. Así que siga constante y vamos a vivir esos 61 días de doctrina y sabiduría. Y vamos a ir desmenuzando cada pasaje para que usted lo entienda, lo viva, lo aplique y aprecie de corazón todo lo que Dios hizo en su vida. Que Dios le bendiga, disfrute su día, sea amable con la gente, muestre esa gentileza y muestre a Cristo en su corazón. Que Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. Un placer.